Bueno, entonces, pues la primera, digamos que más popular, más conocida, pues es el análisis casi que de conducta. La propuesta es la ABA. Eh, Esta propuesta básicamente se caracteriza, pues no sé si alguno de ustedes la tomó, la va a explicar más adelante, entonces si la tomó, pues yo no hablo de ella, ¿vale? No sé, ¿la tomaron en cuenta? ¿Alguno la consultó? ¿La ABA? ¿Mi intervención? Profe, en mi caso, pues yo no la tuve en cuenta porque conozco un poquito como de ese tipo de terapia, entonces pues mejor miré como otros tipos de intervenciones. Vale, vale. No, re bien porque de eso se trata, de que podamos, pues entre más herramientas tengamos de intervención, pues más como tranquilos nos sentimos un poco de que podemos contar, si no nos funciona esta, pues podemos buscar esta otra alternativa. Eh, yo en este momento, pues entonces voy a, no sé los demás si alguno tomó en cuenta la ABA o la vaya, digamos, a presentar. Yo en particular tomé esta de ABA pues por lo que es un poco eh, conocida. O sea, digamos que cuando uno piensa en autismo normalmente piensa en este tipo de intervención. Hubo algo que me llamó mucho la atención, es que parece que pese a que es reconocida, digamos, en el ámbito de la intervención para autismo, eh, se le ha dificultado a esta intervención o se le ha cuestionado a esta intervención la carga que pone sobre la familia y el niño en términos de salud mental. Es muy exigente para el niño y la familia sostener, digamos, este tipo de intervención en su núcleo familiar. ¿Por qué? Nos dice que el ABA, digamos que en últimas lo que está buscando es hacer un análisis primero de todo el comportamiento del niño, de la conducta del niño, en los diferentes escenarios en los que el niño se desenvuelve, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es un inventario del comportamiento, un inventario conductual, donde tipificamos comportamientos funcionales y comportamientos adaptativos. Comportamientos que de pronto son disfuncionales para esos entornos, tipificar muy bien en qué momentos se están presentando y empezar entonces a enseñar, y literalmente es un proceso de reinventar, casi que un reinventar nuevamente el conjunto de conductas del niño. Se hace de forma de lo simple a lo complejo, es decir, que pasamos de enseñarle al niño, si por ejemplo es lavarse las manos, ese lavarse las manos se va a simplificar por cada una de las conductas que se requieren para poder realizar el comportamiento de lavado de manos en conjunto. Entonces, la primera etapa, digamos que consistiría en enseñarle al niño a ir casi que a dirigirse hacia el baño. La siguiente etapa sería abrir la llave. La siguiente etapa, entonces se va fragmentando cada uno de los elementos que se requieren enseñar y cada elemento se haría la enseñanza y se haría entonces la recompensa. Si el niño lo puede hacer, se le da una recompensa. Luego podemos pasar a la siguiente etapa de ese proceso y nuevamente recompensa. Cuando el niño logra ensamblar cada una de las partes de ese análisis de la conducta para exhibir ese comportamiento deseado, se le debe dar un premio mucho mayor, una recompensa mucho mayor. La dificultad entonces está en la generalización de lo aprendido en el espacio terapéutico, porque se basa principalmente en que yo, psicólogo, eh, voy a enseñarte con esta conducta, yo te la voy a modelar, yo te voy a ir enseñando, tú la vas a aprender en el consultorio y de allí la dificultad entonces está en que esa conducta se pueda generalizar, es decir, llevar a los otros escenarios en los que el niño se desenvuelve. Entonces, desde esa perspectiva, vale, Adriana, listo. En esa perspectiva, todas las conductas, por ejemplo, del niño, pues prácticamente para el psicólogo no cualquiera puede hacer esta intervención, necesita certificarse
Hay un gran número de personas certificadas en este tipo de intervención. Esta que les estoy presentando aquí es una revisión sistemática donde, ya que estamos en COVID-19, pues entonces el teletrabajo, digamos que la telemedicina, la telesalud, ¿vale? Cómo digamos que nosotros a través de estos medios, nosotros podemos entonces empezar a manejar eh, pues este tipo de problemáticas de salud desde la distancia. Y entonces en esta revisión sistemática, básicamente, eh, empiezan a señalar que casi que cada país y cada región tiene sus propias adaptaciones en términos no solamente de las palabras que utiliza para el reforzamiento, la forma en la que se orienta, digamos, la conducta, sino que nos habla de una diversidad de maneras. Casi que en últimas lo que está advirtiendo esta revisión sistemática es que si bien se están certificando en el mundo, eso no significa que todos en el mundo lo hagan igual. Y digamos que eso es una gran preocupación en este momento para eh, el análisis del comportamiento. Entonces, desde esa perspectiva, digamos que si alguno está interesado, digamos, en esta propuesta, pues la invitación sería entonces a certificarse en esta propuesta para poder saber cómo se hace, reconociendo que así como tiene defensores y tiene personas, grandes personas a favor de esta intervención, eh, los que la cuestionan por su economía, por su dificultad para poderla llevar a la práctica, porque requiere sesiones intensivas de consulta y, como les mencionaba, requiere entonces que el terapeuta haga un continuo refuerzo de esa conducta, que enseñe entonces a padres cómo sostener esa conducta en casa y mantener, digamos, en esta línea de disminución de conductas no deseadas y enseñar conductas funcionales o adaptativas. Entonces, en esa lógica, la aproximación ABA normalmente la vamos a encontrar con mucha facilidad, digamos, en nuestro entorno, eh, pero su efectividad para el manejo de autismo, pues digamos que ya se empieza un poco a cuestionar. Digamos que era como el primer elemento de intervención. De hecho, cuando les estaba haciendo la presentación a ustedes, decía, bueno, el Centro Nacional de Enfermedades, mmm, digamos, no transmisibles, como es el caso, digamos, de estos trastornos del desarrollo, pone dentro de sus la unidad, digamos, de pediatras a nivel de Estados Unidos, decir que la terapia ABA, digamos que es un mecanismo que ha mostrado efectividad, ¿vale? Sin embargo, en las revisiones que estaba realizando para decir, bueno, vamos a mirar en qué consiste la ABA, qué tal su efectividad, pues encontré que no hay como un acuerdo de si es efectiva o no es efectiva. Hay mm, muchas disonancias al respecto, ¿vale? Ahora, eh, la siguiente que encontré, que me pareció muy interesante, es el teatro. El teatro como forma de intervención en autismo. Eh, este tiene, digamos que, un diseño que lo hace muy interesante porque en el autismo, digamos que lo que hay como característica importante no solamente es la cognición social, sino el comportamiento social. Y esos elementos funcionan por separado, es decir, que el hecho de que yo exhiba un comportamiento social no significa que yo comprenda socialmente lo que implica el otro y su mente y sus pensamientos. Por lo tanto, una cosa es el procesamiento de las imágenes, de los rostros, el procesamiento de caras, y ahí digamos que las personas con autismo fallan significativamente, tienen serias dificultades para recordar un rostro, unas características del rostro humano, ¿vale? Memoria facial muy mal, muy baja, ¿bien? Pero al mismo tiempo, en el autismo también tenemos teoría de la mente, es decir, la lectura de estados emocionales y estados cognitivos en el otro, pues también se ve disminuida.
Entonces viene, digamos, el juego, digamos, de, miren lo económico que es introducir a un experto que hace el modelamiento, ¿vale? En la construcción de un rol, en la construcción de una obra, en la preparación de una obra, y entonces cómo a través de el hecho de saber que voy a estarme relacionando con entender que hay unos gestos, que hay una improvisación, que hay unos movimientos en el cuerpo, unas características que yo tengo que exhibir para que se crea lo que mi personaje está diciendo, pensando, etcétera, lleva a que las personas puedan mejorar significativamente tanto en el reconocimiento de rostros como en la teoría de la mente. Entonces, eh, casi que el entrenamiento basado en obras teatrales, pues ha mostrado, digamos, un efecto significativo en términos de que las sesiones de teatro, pues, incluyen el juego de roles. Entonces, en el juego de roles estaría todo este asunto de lo simbólico, de qué están pensando el otro, y para yo mantenerme en el rol necesito entender un poco qué es lo que estoy generando a través de lo que hago, de lo que digo, de cómo me he visto, de cómo reacciono ante la llegada de un personaje. La improvisación, toda la preparación entonces de casi que música, tiempos, la actuación, digamos, de nosotros cuando, por ejemplo, en estas sesiones, lo que colocaban era cómo se iba a organizar, digamos, el día. Entonces, algo que encontramos aquí es una estructura para el día, una estructura de las actividades que se van a llevar a cabo, es decir, vamos a hacer improvisación de 9 a 9 y media y vamos a hacer juego de roles de 9 y media a 10. Y eso digamos que está claramente definido dentro de la estructura de la intervención. Eh, entonces, como el hecho de yo modelar un personaje, entonces me relaciono con un otro que me retroalimenta y que está también formado. Básicamente son los que les gusta el teatro, que quieren participar, los entrenan para que puedan de manera cálida, de manera asertiva, ayudar a los autistas a ponerse en ese papel, a ubicarse en ese papel y desarrollar pues empatía, desarrollar mucho más reconocimiento del rostro, reconocimiento de las expresiones faciales, de las posiciones corporales, de lo que significan para el otro esa señal que estoy dando a través del cuerpo y pensar simbólicamente en términos de que mi personaje pues tiene un estado mental, un estado que yo voy a buscar representar. Entonces, este artículo como tal muestra que efectivamente el teatro, ¿vale? El juego de roles, la improvisación, pues muestra significancia estadística respecto a reconocimiento de rostros y teoría de la mente. Entonces, en ese orden de ideas, pues el desempeño de las personas con autismo mejora significativamente. Entonces uno empieza como a pensar y se vuelve muy económico porque tiene sentido para el niño que introduzcan a alguien distinto, ¿no? Dentro de a diferencia de la ABA. En la ABA, digamos que pues es el terapeuta el que está allí y el que va a tratar de enseñarme a comportarme, ¿no? Mientras que en la terapia mediante el teatro, pues lo que se ganaría es que a mí me están enseñando a ser un personaje, pero tiene sentido, tiene contexto, porque yo quiero ser ese personaje y voy a actuar en una obra donde mi personaje va a estar. Pero no me estoy dando, digamos que cuenta que en ese proceso me estoy convirtiendo yo también en ese personaje, ¿vale? Entonces, tiene mucho sentido el hecho de que sea económico, porque casi que se convierte como en exhibir un comportamiento en un ambiente natural. Es decir, la obra no se desarrolla, digamos, en la luna, se desarrolla es un escenario, digamos, de escuela. Por ejemplo, digamos que si estos niños autistas están yendo
al colegio, pues la obra puede tratar sobre el colegio. Y podemos tener personajes que encontraríamos en el colegio. Y podríamos entonces enseñarle a cómo adaptarnos y responder empáticamente a las diferentes situaciones sociales que se pueden presentar en un ambiente de colegio. Entonces así podríamos tener obras cortas, porque la obra que muestran aquí dice que se presentaron 2 veces públicamente en 45 minutos. O sea, entrenaron durante 2 meses durante el invierno para la presentación, que fueron 2 presentaciones de 45 minutos, con música y todo. Entonces, podríamos nosotros pensar que cuando necesitamos trabajar con niños o adolescentes con autismo, podríamos incluso diseñar la obra para entrenarlos en esas habilidades sociales donde tenemos agentes, y me refiero a agentes no en términos de alguien extraño, es yo voy a entrenar a uno de los estudiantes, a uno de los que van a interactuar con él, para que sepa cómo reaccionar, cómo saberle asertivamente indicar cómo es que tienen que responder. Bien, pero en últimas yo le voy a exhibir cómo vamos a improvisar, cómo nos vamos a intercambiar, qué roles vamos a asumir, cómo le voy a responder y qué tiene él que hacer en esa situación social. Entonces yo te muestro cómo yo reacciono en esa situación social, ahora hazlo tú y yo te corrijo. Se hace muy económico y muy natural para el niño, ¿vale? Ahora, la última, y ya con esto ya cierro, ¿sí? Pues está en este... Profe, Ujú. qué pena interrumpirte, es que me surgió una duda. Con relación a la intervención que hablabas del teatro, ¿la población, digamos, que participaba ahí, eran con TEA leve o era diverso? Era diverso, era diverso. Ahí digamos que esta igual la puedes descargar. Ahí mencionan como las características, pues, yo lo tengo creo que abierto. Eh, yo creo que yo lo tengo abierto. Mentiras. Mm, sí, es este. Entonces en este, mira, dice que empezaron 102, 10 se perdieron en el seguimiento, no tienen diferencias sobre el diagnóstico, las variables demográficas, sexo. Se hicieron de forma aleatoria. Vemos las características de los sujetos. Mira, todos tuvieron tanto puntuación de escala de inteligencia como escala de comunicación social, como observación del diagnóstico de autismo, casi que muy similares, no hubo como diferencias estadísticas entre los grupos. Entonces, vemos que no nos habla acerca de que hayan como que hubo niños como que funcionó con todos. Vemos que no hubo una, una diferencia en términos del espectro autista. Vemos que todos cumplían si no dice como que exista pues alguna variación. 104. Entonces, en ese orden de ideas, pues todos estos sujetos en particular tuvieron un buen desempeño, porque uno podría pensar que en escalas, digamos, de autismo
mm, como mayor deterioro, podríamos tener dificultades para poder hacer este tipo de intervenciones. De hecho, pues los autores allí no dicen, no, mira, esto funciona con autismos leves o cuestiones así. De hecho, lo que decíamos la sesión anterior es que ya en este momento, pues el autismo es uno, ¿no? El espectro autista es solo uno y que ya no hay como esas diferenciaciones sobre lo que teníamos antes pues, de Asperger, no especificados del desarrollo, sino que se reúne en autismo, ¿vale? Eh, Sí, profe, sino que te preguntaba porque digamos que, o sea, ahora se maneja por niveles, ¿no? Pero por lo regular, la mayoría de los estudios suelen hacer las intervenciones o las investigaciones con autismo leve. Entonces, por lo regular, digamos que en cierta manera se generaliza aplicar, por ejemplo, lo de la musicoterapia, las intervenciones con equinos y lo que nos estabas diciendo, pero en autismo severo, por lo regular, no hay como ciertas intervenciones específicas. Entonces ahí es donde uno pues le surge como la incógnita claro, en si esto es solamente para leve o se puede aplicar en general. claro. Sí, es muy, muy similar a tu trabajo de grado, ¿no? Que realmente casi que todas las intervenciones están pues, en un autismo leve. Eh, Pero entonces, pues mira que para ellos tendría que revisar las limitaciones del estudio, digamos que hasta ahí no llegué. De pronto que en las limitaciones ellos expliciten esa parte de características del autismo y poderlo como tipificar. Pero en la selección de la muestra, digamos que nos dicen es que no tienen, digamos, diferencias en los puntajes de escala de comunicación y teoría de la mente. Entonces, diríamos que es como un mismo tipo de autismo, los que tuvieron pues en cada uno de los grupos. Eh, y que con todos, digamos que funcionó el asunto, ¿vale? Entonces, habría ese que revisarlo como, pues con más calma, como para decir, bueno, si funciona con todas las personas con autismo o solo en autismos mucho más leves. Eh, Creería yo que, ya que es un artículo reciente, pues se está tomando la definición de autismo como un continuum, ¿vale? Como ese espectro autista. Y no hay, digamos, como diferenciaciones, por decirlo así. De hecho, por ejemplo, este artículo que estoy proyectando en este momento es un metaanálisis acerca de los efectos de las actividades físicas en niños y en adolescentes con autismo. Tampoco nos hablan de rangos de autismo, o sea, nos dicen que la actividad física fue significativa, mejoró básicamente en los niños la interacción social, la comunicación, la habilidad motora y el grado de autismo en los niños autistas. ¿Mm? Y las habilidades sociales y de comunicación fueron mejoradas en los autistas adolescentes. Ahora, la dosificación, por ejemplo, de esas sesiones, o sea, ¿qué hicieron, no? Entonces dicen que la terapia física que se reportó en los estudios es juegos deportivos, deportes acuáticos, fútbol, aeróbicos, karate, equitación y otras actividades físicas. Ahí digamos que no precisan pues como qué otras actividades físicas, pero pensaría entonces que si ustedes dicen, si les consultan y les dicen, bueno, es recomendable realizar algún tipo de deporte, ¿vale? Sí, ¿vale? Sí. Cualquier actividad física, sí. Pero entonces, del conjunto de artículos, ellos seleccionaron solo 12 artículos que eran ensayos clínicos, es decir, que tienen una distribución por grupos. Un grupo que le dan el tratamiento físico, donde el tratamiento físico es la intervención primaria en autismo, y otro grupo que no se le da la terapia física. Y lo que hacen es comparar esos dos grupos sobre el rendimiento en autismo, en las diferentes medidas que tienen interacción social, comunicación, habilidad motora, grado de autismo. Y respecto a eso, entonces dicen que 7 artículos reportaron, ¿vale? Que hacer ese tipo de ejercicio, cualquiera de los que están mencionados ahí,
más de 3 veces por semana, que era como la recomendación, en 4 artículos, ¿vale? Menos de 3 veces por semana. O sea, solo un artículo, como eran 12, solo un artículo no reportó, pues no hubo claridad respecto a a la intensidad, ¿no? A la frecuencia con la que se tiene que realizar. Entonces usted ya dice, listo, si yo voy a mandar una recomendación para intervención en autismo que involucre la terapia física, eh, pues la recomendación es que sea más de 3 veces por semana, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues, más artículos reportaron utilizar esto como criterio. Eh, la duración promedio era entre 45 y 90 minutos y hacerlo por por lo menos más de 13 semanas de duración. O sea, por lo menos unos 3 meses, ¿vale? De duración de terapia física. Con eso, digamos que los resultados, manteniendo estas condiciones, ¿vale? De 3 meses por lo menos de terapia, eh, más de 3 veces por semana, entre 45 y 90 minutos, sea de cualquiera de estas terapias físicas, ¿vale? Mostró en niños una mejoría en la interacción social, en la comunicación, en la habilidad motora y en el grado de autismo. Lo que sí no mostró resultados, o sea, no afecta, es las conductas estereotipadas, o sea, los movimientos repetitivos que hablábamos en la sesión anterior, parece no ser afectado por la terapia física, pero pues mejora los otros indicadores de autismo que pues no son para nada desdeñables, ¿cierto? Entonces, en esencia, digamos que estos son como los tres como formas, digamos, de intervención que revisé para que entonces ustedes ahorita pues a mí me cuenten un poco qué fue lo que revisaron, qué encontraron, qué inquietudes también les surgieron a partir pues, de lo leído, de lo revisado, ¿listo? Y podamos entonces tener pues otros recursos. Entonces podríamos decir que de lo presentado hasta el momento tenemos la ABA con nuestras inquietudes al respecto, eh, la, el teatro, ¿vale? Todo este asunto de la representación, el juego de roles, la improvisación, la simulación y sobre todo con el contexto de una obra, prepararla y actuarla, digamos que ha mostrado efectividad. Por último, la terapia física, ¿vale? Muchas veces se encontraba dentro de los artículos caballos, o sea, la terapia equina. Pero pues bueno, digamos que me llamó la atención por el asunto de que involucraba toda la terapia física, que normalmente pues es algo económico para algunas familias, digamos, la práctica del deporte como complemento a la terapia ocupacional que se pueda estar llevando a cabo con el niño para que sea un poco más autónomo, ¿no? Y la dieta y la medicación también, que son terapias complementarias. Entonces, eh, ¿qué hicieron entonces? Profe, por mi lado yo encontré uno que tiene las siglas TEACCH y esas siglas pues ya descomponiéndolas en palabras se tratan de ¿Este? un programa, Ujú. ya te digo, se trata de un programa, ese programa, ese método, que es tratamiento de educación del autismo relacionado a la comunicación en niños con minusvalía. Ujú. El programa está centralizado en un psicólogo llamado Eric Skloper, una vez así. Ujú. Se caracterizó sus investigaciones sobre el autismo y a partir de las mecánicas que él hablaba con respecto a la temática, pues se estructuró este programa. Tiene varios aspectos a tener en cuenta. Dentro de su objetivo está lo que tiene que ver con implementar actividades de comprensión, tanto para la persona que tiene la patología como asimismo la familia. Se utiliza en el entorno educativo más que todo. Tiene que ver mucho con las habilidades motoras, las habilidades cognitivas, lo que tiene que ver con el desarrollo en cuanto a los métodos de enseñanza y asimismo las estrategias que se van adecuando a las personas.
Dentro de este método caracterizan que depende de cada individuo, de cada niño, las actividades o las estrategias que se vayan a implementar. No tiene limitación en cuanto a edad. Y una de las características que comparto junto con mi compañera Eliana es que normalmente los casos que siempre sitúan para dar explicación ante los métodos y las teorías siempre lo enfocan en autismo leve. Ya cuando hablan del autismo moderado grave es muy poco material lo que se encuentra relacionado a ello. Pero bueno, a partir del programa por lo menos se encuentran actividades que van relacionados a información visual, a la organización espacial, conceptos de inicio, fin de actividades, plantean rutinas y concepción de la individualización, perdón. Entonces trata de promover también la independencia y la autoeficacia, pues a partir de estrategias que fomenten tanto las habilidades que puede tener el niño o el adolescente o el adulto que tenga este trastorno del espectro autista, y asimismo ver las dificultades o las debilidades que tiene y a partir de allí trabajar y hacer un proceso de énfasis. Entonces, por lo menos algunas actividades que se plantean acá es el reconocimiento de imágenes, el establecimiento de espacios en los cuales tenga la interacción, unión de palabras con imagen, lo que es el hecho de las prendas de vestir que tiene en el momento, o se enfatiza también en el trabajo individual, en el trabajo grupal, en la relación de trabajo de terapeuta niño, terapeuta familia, terapeuta niño familia e incluso docente niño. Este programa se puede implementar en las diferentes aulas de clase a partir de la evaluación y el proceso, incluso seguimiento del desarrollo del niño a partir pues de la implementación del programa. Entonces, por lo menos allí decía que teniendo en cuenta esta parte, no solamente se tenía en cuenta la enfermedad, sino que a partir de allí se empezaban a desarrollar habilidades que más adelante iban a potenciar ese aspecto de mecanografía, el aspecto de la percepción y la identificación de objetos, la realización de actividades, la ejecución de tareas, pero que es un proceso arduo, puesto que se da a partir mínimamente de 10 sesiones y seguimiento es constante que se hace con el niño, así mismo con la familia. O sea que en esas 10 sesiones básicamente se hace un acuerdo común de trabajo sobre comunicación principalmente con el niño y la familia, como mejorar la calidad de la comunicación con que pueda, digamos, expresar, manifestar como lo que siente, piensa. ¿Sí? Sí, señor, porque uno, por ejemplo, de las deficiencias que decía dentro del programa es que muchos padres o muchas personas de por sí no tienen como tal claridad en cuanto a relacionarse con la persona que tiene arraigado este trastorno. Entonces, que a partir de allí se les dificulta mucho el hecho de que ellos comprendan alguna tarea o alguna explicación que se les esté dando, y que la comunicación empieza a jugar un papel muy significativo en cuanto al quehacer de las tareas e incluso el entendimiento y la significación que puede tener la persona que padece la enfermedad ante cualquier evento que esté presente. Uh-huh. Ok, vale, Juan, gracias. ¿Quién es el? Profe, yo encontré una intervención que se llama, pues en español es tiempo de suelo, como siéntate en el suelo, que básicamente lo que busca es que pues los niños junto con el papá interactúen en el juego, ¿cierto? Entonces es como ampliar sus círculos de comunicación y conocer así a la vez el nivel de desarrollo pues de los niños, y se basa en las fortalezas de los niños. O sea, desde ahí trabajan en las fortalezas de ellos, con ellos van trabajando en esto. Digamos que el objetivo principal es que los adultos ayuden a los niños a ampliar su comunicación, y busca esa autorregulación e interés por el mundo, esa intimidad o compromiso en las relaciones, esa comunicación bidireccional y ideas emocionales y pensamiento emocional. Me gustó mucho porque se para desde el desarrollo emocional del niño. Entonces, y desde ahí lo empieza a trabajar. Es como si pensamos en ese sentido de otra edad, de que cuando el niño es capaz de, o sea, cuando reconoce que la otra persona le está hablando
lo está regañando o le está dando una instrucción, él se reconoce como alguien que existe. Entonces, como que, pues yo lo tomé así, o sea, que esto lo que hace es que el niño reconozca a los demás para él poder reconocerse como, pues, como sujeto. Ujú. Em, esta, esta intervención, eh, las sesiones varían más o menos de 2 a 5 horas. Eh, creo que es, ¿cómo es? Una vez por semana, o sea, de 2 a 5 horas una vez por semana, pero busca que los papás a lo largo de la semana como que saquen esas 2 o 5 horas en sus casas y se sienten con los niños en el suelo, pues a jugar y hacer ese tipo de juegos en el que le invite al niño como a responderle. Por ejemplo, ahí daban un ejemplo de que el niño está tocando, digamos, un camión de juguete, entonces que el papá también coge un carrito, un camión de juguete y lo toca y empieza a jugar con él. Y luego los papás le ponen enfrente, digamos, el carro de ellos al del niño, animando pues al niño a que responda o a interactúe o como que se corra de ahí para él poder seguir jugando y como que empiece esa interacción con ellos. También pues dice que fomenta la inclusión con compañeros de desarrollo típico cuando se usa en un entorno preescolar. Las sesiones se enfatizan en el juego de ida y vuelta. O sea, yo hago esto para que tú me respondas. Ok. Y sientan las bases para la atención, el compromiso, la resolución de problemas compartidos Ujú. y pues busca de que entre los padres y el terapeuta eh, que ayuden al niño a mantener ese enfoque para agudizar sus interacciones y el pensamiento lógico abstracto. Me parece chévere. Sí, 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 igual digamos que pues la intencionalidad que vemos como descrita como en el escenario es que existe una lógica dialéctica allí, un reconocimiento, digamos, del otro, en términos que si yo puedo reaccionar, yo creo que yo les hablaba en la sesión anterior de que si yo, terapeuta, empiezo a hablar como habla el otro y el otro me dice, oye, pues no te estoy entendiendo, eso permite entonces que al yo hablar de forma similar a como el otro habla, es decir, no se entiende tu manera de hablar, los demás, yo te la estoy modelando, te estoy mostrando tú cómo estás hablando para que veas, escuches, sientas, percibas que no te entendemos, entonces tú, a partir de ahí, al reconocer de que no te estoy entendiendo, entonces yo pueda reafirmar el hecho de que tu forma de hablar hace que yo tampoco te pueda entender, que ninguno te pueda entender. Y que podamos entonces a partir de ahí construir, o sea, sacarlo de ese mundo interiorizado en el que se encuentra, ¿vale? Entonces proponemos juegos de compartir atención. La atención, por lo tanto, es el hecho de que yo mire hacia un lugar, pues implica que tú vayas a mirar hacia el lugar. Por lo tanto, ese tipo de juegos de intercambios propositivos, pues invitan a que cada vez sea más sencillo que se geste ese comportamiento. Despertares es una película de un poco viejita, pero busca eso, digamos que tenían un trastorno de la neurona motora, no podían mover voluntariamente sus músculos y el psiquiatra empieza a lanzarles pelotas hasta que alguno de ellos logra atraparla. Eh, Casi que en últimas es que esté como el contexto para que la respuesta se pueda facilitar. Entonces, muy similar a pensar nosotros, bueno, ¿qué restricciones hay en el contexto que imposibilitan que la respuesta se pueda dar? Yo entonces, ¿qué modificaciones puedo hacer a este contexto para facilitar una respuesta? Ejemplo, los niños se demoran en caminar. ¿Por qué? Por la restricción que tiene la gravedad y el desarrollo muscular. Pero si a los mismos niños los colocamos en una bañera donde la gravedad no opera de la misma forma, la fuerza no opera de la misma forma, entonces vamos a encontrar que empieza, digamos, la marcha, ese, ese reflejo. Entonces uno diría, em, podemos nosotros pensar en
maneras de facilitar respuestas. Pensaría yo que esa es como nuestra tarea en el autismo. ¿De qué manera nosotros podemos facilitar respuestas? Hay muchas estrategias que estarán documentadas, o sea, estarán reportadas y que ustedes pueden seguir, pero también van a haber otras en las cuales ustedes pueden, bueno, no tengo esto que me dicen aquí que haga, ¿con qué lo puedo sustituir que haga lo mismo con los recursos que tengo, con el lugar de trabajo en el que me encuentro? ¿Sí? Y poder entonces cumplir con el mismo objetivo que en últimas es esa facilitación de la respuesta. Vale, María José, muy bien. Profe, Profe, perdón. Yo Claro. también tengo el mismo que María José, qué pena interrumpir. Y quería pues añadir de que este programa también recalca mucho el de identificar las diferencias individuales de cada niño, dado que estas maneras son únicas y biológicas, según dice la teoría, con las cuales cada niño recibe, responde y comprende las sensaciones, como lo son el sonido, el tacto, el planificar y seguir ideas y acciones. Entonces me parece muy importante porque siempre hay que tener en cuenta que cada individuo es diferente y más en estos casos en los cuales pueden haber como distintos tipos de reacciones en estos niños. Ujú. Y profe, también, bueno, no, dale. tranquilo, Seba, sigue. Perdón. Y también decía de que había que integrar mucho tanto a los cuidadores, que son, digamos, pueden ser los padres o personas externas, como a los educadores si se tienen en una institución. O sea, que también tengan en cuenta el contexto en el cual se está alimentando el niño de acuerdo a la educación. Ah, ok. Profe, en esa terapia también decía que había un modelo DIR que pues que representa la D de desarrollo, la I de individualidad y la R de las relaciones. Y pues que todo esto implicaba pues como darle un abordaje educativo terapéutico para las personas con desafíos en su desarrollo. Y que pues a través de esa terapia también se ayuda a la familia a volver a disfrutar de estar con el hijo, que pues que requiere más desafíos de los que ellos esperaban. Ujú. Sí, digamos que mira que desde esa perspectiva también es interesante notar que la calidad de las relaciones normalmente nosotros la pasamos por alto. O sea, a veces como que nos enfocamos demasiado en el problema, que es el autismo, y se nos olvida que en gran medida ese autismo puede empeorar o puede mejorar en función de las relaciones que tiene esa persona. Por lo tanto, casi que una herramienta que reconozca las relaciones o que invierta en las relaciones, identificando las ventajas, o sea, las diferencias individuales de cada niño, eh, tejido en torno a un desarrollo emocional, pues va a tener, digamos que, eh, una mejor, un mejor pronóstico para nosotros poder hacer un inventario de con qué contamos, porque muchas veces se nos olvida a veces en nuestros propios propuestas saber con qué contamos para nosotros intervenir. Digamos que una de las ideas que al principio mencionábamos la sesión anterior es que para la intervención en autismo es casi que todo el apoyo con el que podamos contar. Eh, Se va a vincular prácticamente cualquier persona que sea significativa para el niño, con el que pase tiempo el niño. Entonces, sí me parece interesante que se le dé, digamos, esta preponderancia también a la calidad de las relaciones, en cómo nosotros podemos mejorar esa calidad de las relaciones. Profe, Vale. la intervención que yo busqué se llama Intervención para el Desarrollo de Relaciones y esta pues es un sistema de modificación de conducta a través del refuerzo positivo. Entonces, lo que busca esta intervención es mejorar la calidad de vida pues del niño en el largo plazo al ayudarlo en mejorar sus habilidades sociales, su adaptabilidad y su autoconocimiento. Entonces, esta intervención tiene esos 6 objetivos que son referenciación emocional, que pues se trata de la capacidad de usar un sistema de retroinformación emocional para aprender de las experiencias subjetivas de otros. Está la coordinación social, que es la capacidad de observar y regular la conducta propia y poder participar en relaciones espontáneas con la colaboración e intercambio de emociones. Está el lenguaje declarativo,
que busca usar el lenguaje y la comunicación no verbal para expresar pues su curiosidad, para interactuar con otros y para compartir pues sus percepciones y sentimientos. Está el pensamiento flexible, que es la capacidad de adaptarse, cambiar de estrategia y alterar planes en circunstancias cambiantes. Está el procesamiento relacional de información, que es la capacidad de obtener significado a partir de un contexto mayor, o sea, de resolver problemas que pues no tienen una solución correcta o incorrecta. Y está la previsión y retrospección, que es la capacidad de reflexionar sobre las experiencias pasadas y anticiparse a posibles escenarios futuros. Entonces, pues el programa y la intervención lo que quiere y en lo que consiste es en aumentar la motivación y enseñar pues habilidades nuevas, concentrándose en el nivel actual de desarrollo y funcionamiento del niño. Entonces, los niños empiezan a trabajar primero con sus padres individualmente y cuando estos ya están listos o ya estén adaptados o tengan ciertas habilidades, ya comienzan a trabajar con un compañero que tenga un nivel similar en el desarrollo. Y así, pues gradualmente se añaden niños al grupo y se aumentan el número de entornos en el que los niños participan. Y esto pues ayuda a fomentar y a forjar las relaciones pues en diferentes contextos. Pues el programa se basa en la participación guiada o tutorizada, donde las personas, pues en este caso que son los papás, asumen el rol de guías. Y pues lo que importa en la intervención es propiciar oportunidades de desarrollo y comunicación con los hijos. Mira que me llama mucho la atención, Angie, que la que escogiste para hiperactividad y déficit de atención, digamos que tiene un perfil muy similar, ¿no? a este tipo de intervenciones. Como cuando uno dice, cada uno de nosotros va encontrando también su herramienta de intervención que es acorde como con su manera de pensar. Cosas estructuradas, ordenadas en el tiempo, dosificadas y además con un gran componente en términos de la responsabilidad que tiene, digamos, el que diseña la propuesta, el que está atrás, como en el escritorio, por decirlo así. Ahí, por ejemplo, se me venía a la mente preguntarte la primera, digamos, de las alternativas, ¿cómo te imaginas que se podría llevar a la práctica? El primer objetivo de los 6, el primero que hablaba de como la reflexión emocional o la retroalimentación emocional. Si lo fuéramos a implementar, ¿vale? ¿Cómo te lo imaginas tú que podría llevarse a cabo? Pues este habla de la retroinformación emocional para aprender de las experiencias subjetivas de otros. Entonces, pues no sé, de pronto se me ocurre poner el ejemplo con otro niño, donde por ejemplo sea una emoción de ira, de pronto a la reacción de un niño, por ejemplo, se le rompe un juguete, el niño reacciona de cierta manera y esto pues lleva para que el otro niño aprenda por qué reaccionó así, o uno pueda retroalimentar sobre esa emoción que vivió. Sí, No sé, algo así. claro. De hecho muchas de las estrategias lo que hacen es grabar, digamos, la representación emocional y reproducirla las veces que sea casi que necesario para que se logre la identificación o la retroalimentación. El asunto es que en nuestra cultura, ¿vale? Que nuestra cultura, digamos que tiene una plurivariedad, digamos, emocional, donde encontramos casi que en un parque, pues ya en este momento por el distanciamiento social no, pero digamos que existen una variedad rica de experiencias en nuestro contexto inmediato. Las escuelas públicas, por ejemplo, pues los que están, digamos, como psicólogos en esas escuelas públicas van a encontrar que los problemas que enfrentan las escuelas públicas en términos de dinámicas de esas escuelas son casi que ustedes pueden sacar pecho de decir que son psicólogos de escuela pública,
por decirlo así. No por desmeritar al psicólogo de escuela privada o universidad, pero el contexto educativo de escuela pública refleja un caldo, o sea, refleja la realidad social de las familias que que pueden, digamos, eh, tener estas relaciones familiares, económicas, sociales, pues muy singulares. Entonces, la retroalimentación en estos contextos, eh, pues conlleva que tenga, digamos, unos matices sociales también como importantes a precisar, porque a veces, digamos que al revisar estas formas de intervención, pues son formas de intervención como europeas, americanas, ¿vale? Y se nos olvida un poco como nuestra propia eh, cultura, ¿vale? Nuestra propia historia. Entonces aquí el asunto es, bueno, yo hago como ese llamado en términos de si nosotros vamos a empezar un proceso de implementación de intervenciones en autismo, eh, ¿cuáles son las manifestaciones emocionales típicas? No las que me ofrece, digamos, el programa dentro del contexto. Uno podría decir, bueno, una pataleta sucede en Europa y sucede en Colombia, sí, sí. Pero de pronto en nuestro contexto puede que un niño se le salga un madrazo y esté allí presente y esa sea la manera válida de expresarlo, ¿vale? Entonces es como el dar el reconocimiento a poderme yo relacionar en mi contexto y no ser señalado de una máquina que está programada como si estuviera hablando de otro contexto diferente. Uso otro lenguaje distinto. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que se hace conductual, pues enseña lo que está programado para otra cultura. Entonces, creo que por eso también lo que mencionaba al principio de la ABA aplicada a la cultura, de cómo hacer esos ajustes a la cultura. Pero bien, Angie, o sea, digamos que eso me dejó, cuando te empecé a escuchar, dije, claro, eso es muy estructurado, muy organizado, muy en esa línea, y me acuerdo mucho de lo que tú has presentado en las sesiones anteriores de hiperactividad y atención. Sí, profe, Sí. yo pensé lo mismo y por eso fue que la escogí, pues vi muchas intervenciones, pero por eso fue que la escogí, porque me parece muy importante con niños trabajar en todos los contextos, en lo personal, en lo escolar y en lo familiar, pues me parece que son contextos pues prioritarios para ellos. Entonces, pues por eso la escogí. Vale, así es. Listo. Gracias, Angie. ¿Quién sigue? Profe, pues o sea, tomando como ese mismo, eh, como ese tipo de dimensiones que acaba de mencionar Angie para dar su cierre, pues entonces también quería como mencionar la terapia del habla. Me parece del habla en lenguaje, se llama así. Habla pues también que es muy importante que se pueda realizar individualmente, perdón, o en un grupo pequeño o en aulas, pero pues o sea, lo mejor es cuando se involucran pues todo tipo de personas que están alrededor del niño, como incluidos pues a los familiares, a los maestros, al personal de apoyo, a todas las familias, incluso hasta los mismos compañeros del niño, pues para que se puedan estimular este niño las destrezas del habla y el lenguaje en medio pues de su entorno natural. Pues es muy conocido que hay muchas personas del trastorno del espectro autista que pues son verbales y no verbales. Así también es como la mayoría de la categoría que le da la CDC en el gobierno de Estados Unidos, debido a que la dificultad de la comunicación social es una característica central del TEA, pues considero bastante importante que la mayoría de niños pues se beneficiarían de algunas formas de terapia del habla y del lenguaje para comunicarse de manera más eficaz en situaciones sociales. Además, pues para como también expresar sus propios deseos, también como también que eso apunte ya también como a la apertura a mejores prácticas o también otro tipo de terapias, pues ya como, pues, o sea, que lo que es la terapia ocupacional en general. También pues se indicó anteriormente que algunos niños con TEA tienen gran dificultad para comunicar sus deseos y necesidades, y mientras que otros pueden hablar casi constantemente con un habla avanzada, pues o
sea, es muy importante enseñar a los niños con TEA a comunicarse con otros en situaciones sociales en donde se involucra pues la comprensión y la expresión. También es pues muy importante pensar que el lenguaje es algo más que el habla, o sea, también habíamos, como estaban diciendo los compañeros anteriormente, pues o sea, también cómo desarrollar ese tipo de habilidades no verbales o que pues estos niños con TEA pues también puedan reconocerlas no solo en sí mismos, sino también en sus mismos compañeros o en sus familiares, gente que les rodea en general. También estos niños con TEA se frustran por no ser capaces de, pues, o sea, poderse comunicar de manera oral o de manera, pues, no verbal sus deseos. También pueden beneficiarse de esto, también no solamente por medio, pues, del lenguaje hablado, sino por el lenguaje de señas, gestos, programas de comunicación mediante imágenes. En particular, pues, se pueden beneficiar por el sistema específico de comunicación de intercambio de imágenes. También pues es un método que se utiliza en el ABA, pero pues o sea también como que este método recoge pues ya o sea varias metodologías de otros. Y sí, o sea, no es presentar la comunicación aumentativa a los niños con el TEA que no hablan, no evita que pues o sea puedan aprender a hablar más adelante y existe evidencia que pueden estar más estimulados a aprender a hablar si entienden algo acerca pues de la comunicación simbólica. También pues o sea se pueden hacer uso de dispositivos electrónicos y pues o sea para que ellos puedan como que interactuar mucho más con eso y también lo sientan como un poco más fácil, menos intrusivo y pues puedan ir avanzando poco a poco. Ok, sí, sí, o sea, digamos que toda la sustitución que nosotros podremos utilizar para ayudar a la comunicación, pues va a ser una ganancia en términos de las herramientas tecnológicas que en este momento nosotros podemos eh, incluso pensar o planear, porque si bien es cierto que nuestro cerebro aprende a partir de la práctica, nosotros también como psicólogos educativos pues podríamos entonces pensar en términos de un conjunto de alternativas de entrenamiento respecto a identificación de algunas señales o rostros con algunos énfasis pues, muy marcados respecto a, por ejemplo, identificar una cara molesta de una cara triste, por ejemplo, identificar también lo que tiene que ver con las diferencias en las tonalidades de la voz. Todo esto, digamos que normalmente uno esperaría a vivir la experiencia, ¿cierto? O nosotros podemos también crear, digamos, sesiones de condensadas de estimulación para que en poco tiempo, pues un niño pueda experimentar diferentes entonaciones, digamos que la sesión sea exclusivamente sobre entrenamiento en términos de la identificación de esas distintas entonaciones. Entonces no voy a tener que esperar a que me hagan esas entonaciones en un futuro, sino que las voy a poder experimentar en una sola sesión, cómo una misma palabra puede cambiar el sentido en función de cómo yo la nombro o la digo. Asimismo, pensar en términos de los rostros, fotografías, pequeños cortos de video, el jugar, digamos que hacernos, tú allá y yo acá, pero hacer el ejercicio de sacar una palabra al azar y entonces representarla con el rostro. Ese tipo de representaciones son muy similares a las que hablamos ahora del teatro y claro, un elemento importante es poder apalabrar, poder expresar lo que sentimos y gran parte de la dificultad está allí puesta en la imposibilidad que tienen las personas con autismo de poder expresar sus emociones, o sea, sus estados personales. Porque Sí, claro, profe, en medio de la terapia está contemplado que, pues, o sea, hay una serie de guías, ¿no? Entonces, que ayudan al terapeuta también y a los familiares. Entonces, pues, entonces el niño puede aprender a intercambiar una imagen por un objeto o también puede aprender a usar estas imágenes para expresar sus pensamientos y deseos. Entonces, también como que hay un subgénero, lo veo aplicado a lo que tú también estás diciendo al principio, ajá, sobre, pues, o sea, como es el teatro como una manera de
o sea, una ampliación de ese lenguaje que el niño puede adquirir poco a poco, o pues, o sea, también la simbología, o también como el aprender, pues, como lo no verbal, o sea, lo que se le dificulta aprender de verdad. Exactamente, exactamente. Sí. Digamos que esto realmente, no sé si a ustedes les pasó, que cuando uno piensa, digamos, en autismo se convierte como en un desafío, o sea, realmente no hay un tratamiento específico que funcione, pero entonces empezamos es como a decir, bueno, solo la intervención, porque nada médico, o sea, nada, ningún medicamento, digamos, que cura el autismo, tomes esta pasta que mejora los síntomas, sino que requiere, o sea, este es uno de los problemas de salud que demanda más de la intervención, demanda más del psicólogo, demanda más de, por lo tanto, de todo lo que nosotros hacemos en las experiencias, no tanto en lo biológico. Porque lo interesante ese de teatro, por ejemplo, era que medían, digamos, la actividad cerebral y medían y mostraban cómo, fruto de la intervención, pues digamos que mejoraba el procesamiento de rostros. O sea, las neuronas que se encargaban de procesar, pues se activaban mucho más después del tratamiento que antes del tratamiento. Cosas de ese estilo. Es decir, lo que hacemos en la intervención, pues se va a ver reflejado a nivel biológico. Pero pues nosotros no estamos diciendo, oh, mira cómo yo hago esto y entonces fíjate cómo entonces va a cambiar, sino que eh, se concentra especialmente en términos de demandarnos a nosotros planear una intervención, ¿sí? Planear una intervención. Por eso también interesante pues lo que estamos haciendo, o sea, contando un poco como nuestras experiencias en las revisiones que hemos hecho respecto a aquellas intervenciones que van con nosotros, que resuenan con nosotros, ¿vale? O sea, yo me imaginaría más a Angie, digamos, haciendo, no tanto como la simulación, el teatro, cosas así, digamos, por lo que me ha mostrado en PDH y ahorita en autismo, ¿sí? Por las elecciones que ha hecho. ¿Mm? Entonces, bueno, pero en esencia es eso, en poder entender un poco el mecanismo de lo que estamos tratando de hacer, buscar comunicarnos, mejorar esas habilidades comunicativas. Profe, pues a mí me llama la atención algo que dijo Laura sobre comunicarse a base de fichas, porque de eso se trata la prueba que yo investigué. Entonces, pues quisiera como continuar con ese hilo de lo que ella dijo. Por supuesto. Vale, pues la prueba que se llama PECT, PECS, y al español traduce Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes. Entonces, es una herramienta que está basada en un libro de Skinner, que era el análisis de la conducta. Entonces, esta se encargaba de ayudar al niño a comunicarse a través de un juego de imágenes, de un conjunto de líneas, donde él coloca las imágenes para formar oraciones o para expresar lo que está sintiendo, para manifestar una queja o para simplemente comunicarse con sus padres o con los amigos, ya que pues está muy, muy direccionado a los niños que tienen problemas de expresión. Y pues teniendo en cuenta que el niño que yo estoy trabajando tiene problemas de expresión y autismo, yo preferí escoger esta. Claro. Bueno, entonces el procedimiento de esta prueba está basado en generar estrategias específicas que ayuden al reforzamiento de la comunicación del niño, tanto con los padres como con los profesores, ¿sí? Y en medio de este proceso, pues se generan correcciones, feedback, pero no se le genera ayuda de manera directa y mucho menos verbal, porque eso causaría dependencia al fracaso. Es decir, que si el niño se equivoca, pide ayuda y espera que le digan qué tiene que hacer. Y lo que se está tratando de generar es que él se equivoque y vuelva a intentar para que pueda generar aprendizaje y llegue como que al punto del que se necesita que llegue, o sea, que cumpla el objetivo, ¿sí? Que el objetivo es como enseñar a comunicarse, eso es lo que tiene planteado el PEC. Sí, sí. Tiene 6 fases, no sé si sea necesario que las explique, pero pues inicia desde el simple hecho de solamente enseñarle al niño qué es una imagen y para qué sirve, hasta poder llegar al punto donde el niño pueda establecer oraciones compuestas en estas imágenes. Entonces, pues la primera fase se llama comunicación, que es donde el niño aprende a intercambiar la imagen de manera individual
con las personas. Es decir, si quiero el muñeco, pues hay una imagen que tiene un muñeco, entonces se la paso para que él entienda que yo quiero eso y me la devuelva. Si tengo sed, pues le puedo pasar una imagen con agua o con un vaso y así sucesivamente según lo que el niño pues desee. ¿Sí? La segunda fase se llama distancia y persistencia, que tiende como que al niño pueda llegar a generalizar la nueva habilidad que acaba de aprender, ¿sí? Para que aquí es donde se generan los feedback y las correcciones, donde él sigue utilizando imágenes individuales, pero si se llega a equivocar, es donde empiezan a generar correcciones, pero sin direccionarlo de manera verbal para que pueda como que mejorar estas cosas. Posteriormente se le enseña en una tercera fase la discriminación de imágenes, donde él aprende a identificar y elegir entre dos o más imágenes para poder obtener una respuesta adecuada en base de preguntas o para poder generar una pregunta de manera adecuada. Ya posteriormente a esto se le enseña ahora sí en la fase 4 a estructurar oraciones. Es en esta parte del proceso donde se le otorga al niño una liga, que es una banda, donde donde puede empezar a colocar varias imágenes y a seleccionar como que las oraciones. Entonces, por lo general, lo que leí es que la banda siempre empieza con una imagen que dice quiero o necesito y él va organizando con las otras imágenes, ya sean de objetos, de alimentos o de actividades, lo que tiene que hacer como para que la persona pueda comunicarse, ya que, pues, como lo comenté, esto es muy direccionado para niños que tienen problemas de expresión verbal o tanto motriz, entonces para que ellos puedan empezar a comunicarse. Luego de esto, antes de pasar a la quinta fase, se hace como un pare, donde se le enseña al niño atributos y vocabularios, donde se le trata de modelar el vocabulario, de que se le enseñen qué puede llegar a significar un conjunto de imágenes y qué puede obtener si mezcla o combina cierto tipo de imágenes, para poder ahora sí pasar a la fase 5 de peticiones y respuestas, donde pues empieza a utilizar las imágenes y aprende a utilizar estas fichas para dar respuestas y para hacer preguntas. Y ya la última fase, la sexta, se titula Comentarlo, que en realidad es una fase más direccionada al padre, donde él expresa lo que aprendió, expresa el mejoramiento del niño y al niño también se le pide que haga un esfuerzo por comentar qué es lo que ha aprendido y se le evalúa. No puedo dejar de lado decir que durante todas las fases siempre hay una evaluación. Ya. Ok, ok. O sea que, digamos que pensándolo en función de tu niño, por ejemplo, este tipo de intervención, ¿qué crees que tu niño necesita expresar? Digamos que qué imágenes van a ser como las más potentes para una disminución, digamos, de los síntomas. ¿Qué creerías tú que, que puede ayudar? Profe, pues mira, lo que yo trabajo mucho con el niño es que él tiene dificultades para expresar lo que está sintiendo, ¿no? Cuando se enoja, cuando está triste, cuando está feliz. Durante ese tipo de cosas, el niño reacciona de manera brusca y lo que los padres hacen es castigarlo o pegarle porque no, como que no conocían un poco sobre lo que tenía el niño. O sea, tenía autismo, ellos querían que era rebeldía. Pues principalmente me tocó hacer algo como de psicoeducación, formarlos, explicarles cierto tipo de cosas, entonces como que eso mejoró, pero el niño sigue presentando los episodios de rabia y cuando se le pregunta no habla, simplemente se queda callado, trata de señalar, trata de hacer gestos, pero eso no se comunica. O sea, no es algo que los padres puedan entender, que a mí también me cae difícil entender. Los dibujos que él hace también son totalmente complicados. Como se los comenté la semana pasada, hace cosas muy extrañas, entonces yo creería que trabajar las fichas como para generarla es primero la expresión de sus emociones, lo que el niño está sintiendo, qué es lo que él considera que puede estar pasando, ya que pues por mucho tiempo se le regañaba, se le tachaba como niño problema porque los padres no sabían qué era lo que él quería. O sea, él podía estar triste o asustado y si no conseguía expresarlo ni tampoco conseguía el apoyo o reforzamiento positivo de parte de los padres, pues reaccionaba de una manera negativa, ahora sí obteniendo la atención que necesitaba, pero no de la manera en como la necesitaba. Entonces yo trabajaría eso, por decirlo así.
Ok. Porque en últimas implicaría también que existan pues unas emociones que se pueden, digamos, claramente definir, claramente especificar, ¿no? Pero también está el hecho de que estas emociones aparecen ante la imposibilidad de comunicarse, ¿sí? Entonces, como que no es solamente el hecho de que yo pueda decir que estoy molesto o que estoy triste, o que tengo rabia, lo que sea, ¿vale? Sino que además de eso tenemos que acompañarlo con el hecho de que pueda, lo que tú decías en un principio, quiero tal cosa o necesito tal cosa. Entonces ahí habría que pensar respecto a cuáles son esas, pues necesidades, casi que uno podría pensar tipo necesidades de Magnif, o sea, o necesidades como básicas del ser humano, en términos de decir, por ejemplo, bueno, alimentación, bebida, diversión, no sé. ¿Cómo maneras entonces en las cuales nosotros podamos decir, eh, el niño pueda comunicar lo que necesita, pero al mismo tiempo los padres también tengan una forma de indicarle al niño que lo que está haciendo no es adecuado, o que lo que está haciendo, digamos que va a desembocar en que termine con rabia o que termine con miedo, ¿sí? Entonces se convierte, pues, por un lado, en términos de dotar al niño de los recursos para poder intercambiar imágenes de forma en la que pueda decir lo que necesita y cuando se sienta, porque de pronto no lo están entendiendo lo suficientemente bien, pueda entonces expresar sus emociones. Y los padres, para poder acercarse al niño, pues también necesitan indicarle al niño algunas... o sea, que ellos también tienen emociones y que ellos también necesitan ciertas cosas. Y que, pues, operar, digamos, en términos de norma, de regla, pues implica también que ellos puedan decirle, esto no está bien, o poder indicar, digamos, como ese límite. Entonces, pues, un asunto muy importante allí para, pues, para clarificar, porque, digamos, si esto se fundamenta en este asunto del análisis del comportamiento, pues entonces, en los escenarios en los que se desenvuelve, cuáles son como las imágenes que se necesitan en esos escenarios. Entonces, para los padres, ¿qué imágenes necesitan para poder comunicarse con su hijo? Y qué imágenes necesita el hijo para poder comunicarse con sus padres. Y así sucesivamente, digamos, en los diferentes lugares o contextos en los que están. Pero al mismo tiempo también importante es que se pueda tener una especie de estructura del día o de hábitos. Algo así como si yo, por ejemplo, dijera, la primera imagen me dice lo primero que yo voy a hacer. La segunda imagen me dice lo segundo que voy a hacer y así sucesivamente. Entonces mi día transcurre al yo pasar, digamos que las imágenes que tengo. Digamos que, bueno, esto es lo que, pues no sé qué tan severo sea el autismo en el caso del niño, pero por lo menos que tú puedas decir, bueno, la estructura normalmente calma, saber que hay un orden en la vida calma. Y lo que encontré, digamos, en estos otros estudios que les estaba mostrando, pues siempre parecía, digamos, la estructura, primero esto, segundo esto, cuánto tiempo, etc. Lo otro también que estaba pensando respecto al caso tuyo era la evaluación que se realizó, es decir, eh, ¿qué instrumentos, digamos, que has utilizado para poder, digamos, decir eh, qué nivel, digamos, de comunicativo tiene, qué, digamos, grado de autismo está presentando? ¿Tiene más dificultades para el reconocimiento de rostros o tiene más dificultades para la teoría de la mente a nivel contextual? Es decir, entender, digamos, las relaciones en las cuales se dan, digamos, estas emociones, estos pensamientos, o reconoce las emociones y pensamientos del otro. Eh, Porque también eso, digamos, que te permite a ti, pues, empezar en un nivel desde el cual puedes continuar como el proceso, ¿no? Pues, Profe, profe, eh, pues a mí en sí me entregaron, el niño me lo entregaron desde Azoís Valle para que lo atendiera. No me dijeron el grado del autismo ni absolutamente nada de eso, entonces como que yo he trabajado desde la teoría.
no en sí como que sé exactamente qué tan grave es el autismo ni nada de eso. Ok, ok. Porque digamos que una pues primeras, digamos, acciones sería que tú puedas eh, saber, o sea, digamos que si tú dices la mejoría de síntomas, ¿vale? Implica que tú entiendes muy bien la característica de sus síntomas. ¿M? Entonces tú, por ejemplo, empiezas a decir, bueno, los síntomas que encuentro en el niño principalmente son la pérdida, digamos, del control emocional. Casi que hay una rabietas, digamos, continuas, tanto por el niño para expresar lo que siente como los padres para manejarlo. El hecho de que empiecen a saber que el niño tiene y que no es un asunto de capricho, sino que es un asunto del desarrollo, eh, ha hecho que disminuyan la forma en la que los padres se relacionaban con el niño. Y ahí podríamos nosotros eh, utilizar, por ejemplo, lo de la terapia narrativa que habíamos, digamos, mencionado en la sesión del semestre anterior, ¿no? En términos de poder, por ejemplo, estamos configurando, o sea, el niño es un objeto del lenguaje a partir de lo que nosotros estamos diciendo, el discurso de los padres, de la posición subjetiva de los padres, de los juicios normativos de la familia, de la sociedad respecto a una discapacidad. O sea, todos esos elementos, digamos, que juegan un papel en términos de cómo los padres se posicionan ante el niño y cómo el niño se posiciona ante sus padres. Entonces, eh, eso es interesante que tú lo puedas como contemplar dentro de la lectura, pero al mismo tiempo no está de más que tú puedas hacer unas observaciones, por ejemplo, enviarle las observaciones a los padres, a los maestros, para que te las devuelvan y tú en función de los resultados de esas observaciones estructuradas puedas saber más o menos cuál es la principal como dificultad y el grado, digamos, de, de autismo que se tiene. De hecho, Eliana, que está por allí, podría, digamos, decirte, mira, estas son las posibles formas de evaluación en autismo, eh, porque ellos hicieron una revisión de literatura respecto a autismo y ansiedad en autismo leve. Entonces, ¿qué es importante ahí? Pues los casos que nos llegan nos retan, nos desafían. De hecho, pienso que por eso también nosotros no nos estamos haciendo a un lado con esta demanda. O sea, el autismo no es, digamos que, un tema sencillo, nos desafía. Entonces, por lo tanto, es importante la exploración entonces de qué autismo, qué nivel, digamos, de afectación se está teniendo y en qué áreas se está presentando. Por ejemplo, digamos que si yo te preguntara a ti, tú me dirías respecto a tu niño, eh, ¿qué es lo que más está afectado en el caso de él? La interacción social, la capacidad de comunicación, la habilidad motora, ¿vale? ¿Qué sería lo que estaría más afectado? Porque entonces, asimismo, tú puedes decir, bueno, si me pidiesen un concepto respecto al niño, un informe, yo podría indicarles en qué estado está el niño y en qué me voy a concentrar en las intervenciones para poder decir al final que la intervención, yo creo pues que tú te vas a focalizar en la comunicación, o sea, la capacidad de comunicación como casi que la causa primaria de toda la problemática en el niño, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, pues uno diría, ok, entonces necesitamos saber en qué nivel se encuentra la capacidad de comunicación, cómo está esa capacidad de comunicación, ¿vale? No solamente de manera subjetiva, sino mediante algún instrumento. Entonces ahí, pues la sugerencia sería hacer la búsqueda respecto a instrumentos de evaluación en autismo. Por ejemplo, si revisas este artículo que estoy presentando aquí, ellos te dicen cómo medieron la capacidad de comunicación. O sea, ahí están, digamos, en los artículos que ellos citan. De los 12 artículos que presentan,
muestran cuál es el instrumento utilizado para evaluar capacidad de comunicación y podríamos buscar entonces cuál es si existe ese instrumento traducido y lo puedes, digamos, que pasar, aplicar. Para Yo saber- quisiera agregar algo, qué pena. Claro, dale, dale. Digamos que vos puedes, o sea, obviamente es fundamental saber cómo, en qué nivel de autismo está el niño y lo que te decía el profesor para poder que intervengas, digamos, lo central, ¿sí? Pero también puedes utilizar, por ejemplo, una prueba de inteligencia y también para ver, digamos, qué otras comorbilidades hay ahí, porque digamos que pues se presentan bastantes retrasos como comorbilidades de estos chicos. Lo otro es que yo tuve la oportunidad de trabajar con un niño que tenía autismo 2 meses en la casa de él y también lo llevaba a la escuela. Entonces yo compartía, pues digamos, en esos espacios y yo, como él estaba en vacaciones y fue semestres atrás, pues no tenía la posibilidad de utilizar ciertas pruebas. Entonces yo lo que traté de hacer era mirar, por ejemplo, él había estado en colegios que era solo para niños autistas. Entonces yo lo que hacía era mirar, por ejemplo, a él qué le habían enseñado para partir de qué sabía él, porque él, la verdad, casi no hablaba, no se comunicaba, no emitía casi sonidos. Los sonidos que emitía eran súper raros, que ni siquiera eran la voz de él como tal, sino que imitaba, por ejemplo, programas o voces de muñequitos que veía. Entonces, a partir de eso, yo lo que hice fue mirar qué sabía él, qué había aprendido, y yo intentaba como que él evocara eso o que lo repitiera a través de las imágenes, aprovechando que ellos tienen muy buena memoria. Entonces, después de que yo logré que él intentara al menos decir lo que veía en las imágenes, entonces intenté enseñarle otro tipo de cosas que él no sabía. Y me empecé a ganar como la confianza de él porque al principio me hacía muchos berrinches, me quería arruñar y demás, pero después fue dejando eso. Entonces, vos lo que puedes hacer es, por ejemplo, utilizar también reforzadores, pero entonces averiguando con los papás a él qué le gusta como tal. Y puedes utilizar, bueno, claro que es que estamos en la virtualidad, entonces, pues por ejemplo, le puedes poner a hacer algo y puedes utilizar alguna aplicación donde sea como un jueguito llamativo para él y vos solamente se lo pones unos minutos cuando de pronto él pueda hacer algo que vos le pediste. Y a medida del tiempo, vos lo que vas haciendo es que le vas disminuyendo esto porque a veces ellos pues lo hacen simplemente por la ganancia secundaria del reforzador. Entonces, después de eso, yo lo que trataba de hacer era cambiarle esos reforzadores por unos sociales, es decir, como chocando la mano o cosas así. Y al final, él ya no me pedía como tal ese tipo de reforzadores y era más fácil, o sea, me duraba más tiempo en el salón o, por ejemplo, nosotros practicábamos en el piano y eso ayudaba mucho a que él se quedara tiempo, o sea, se quedara quietico bastantes minutos. Entonces, pues no sé si necesitas algo, me puedes escribir por interno y yo te puedo colaborar en lo que pueda. De eso se trata. De eso Vale, se, gracias. Dale, con gusto. sí, de eso se trata. Sí, o sea, realmente acá o sea, ustedes ya están en 10º semestre y prácticamente el asunto ahí es como poner en juego lo que sabemos y entonces uno puede decir, bueno, yo con los recursos que tengo alcanzo a hacer esto, hasta dónde alcanzo a llegar. Puedo hacer una evaluación un poco más completa para saber si existen otras problemáticas, qué más puedo hacer, eh, porque digamos que cada encuentro pues nos desafía, cada encuentro pues se convierte como en aprendizaje para nosotros. Entonces, la formación, o sea, el hecho de yo por qué me paro aquí en hacer el asunto de ser docente, pues es en últimas formarlos, formarlos para mirar mejor las problemáticas, poder, digamos, aprender de ustedes también. Entonces, eh, claro que sí, o sea, lo que dice Liana y lo que estás haciendo y lo que piensas hacer, Andrés, sí, continúa con eso. Eh, y en la medida de lo posible, empecemos a monitorear los efectos de lo que estamos haciendo. Eh, Tratando de tener una hipótesis de por medio, tratando de decir, bueno, yo creo que necesitamos que aparezcan las emociones y poderlas poner en imágenes y vamos a ver si esto ayuda a mejorar un poco, pero si,
si me funcionó, entonces para que se sostenga en el tiempo que tengo que hacer. ¿Será que tengo que hacer un reforzamiento, sea este social, sea este del tipo que sea? Pero se nos convierte casi que siempre como en un asunto de el hecho de que la organización del comportamiento eh, para que haya una mejoría, digamos, de la sintomatología, siempre es una eh, intención por parte del terapeuta de que las cosas mejoren, pero también sabemos que requieren del apoyo de la familia y requieren del apoyo de la persona que está allí eh, siendo atendida. ¿Listo? Entonces, pues Andrés, como en esa línea pensaría yo que lo que elegiste como sistema de comunicación por intercambio de imágenes, pues si notas que la dificultad está allí en la dificultad de expresión, pues empezar a hacer ese puente, esa herramienta entre el mundo del niño y nuestro mundo, pues puede ayudar significativamente a formar cada una de las acciones mentales de una pauta que quieras formar. Entonces, cuando hablamos de estas acciones mentales, este intercambio de imágenes, pues está en el plano de lo perceptivo. Y luego nos vamos a ir a planos idealmente verbales para que él pueda armar oraciones y pueda comunicarse. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Eh, Hay que hacerle seguimiento, obviamente, digamos que cuando tengas alguna situación con tu caso, podemos hablarlo así, estemos hablando, en la otra clase vamos a hablar de lectura y escritura, de cálculo, entonces así estemos hablando de eso y tú quieras conversar sobre tu caso y lo que ha ido evolucionando, bienvenido es, ¿vale? O sea, el asunto es, y todos, o sea, no solamente que el caso de Andrés, sino que si tienen algún caso que quieran conversarlo, pues esa es la oportunidad de hacerlo. La aproximación siempre será educativa, ¿no? Es una aplicación de la educación ahí a ese contexto en particular clínico que ustedes puedan estar presentando. Eh, bueno, ¿quién más entonces revisó otras formas de intervención? Veamos, está Adriana, está Mayra, está Daily, está Jaime, que no los he escuchado. Está Natalie Saavedra, que tampoco la he escuchado. O sea, no estoy mirando la lista, sino de los nombres como me acuerdo. Pues igual el hecho de vernos eh, desde el 2018, más o menos, pues hace que uno se acuerde, digamos, de los nombres. Entonces, ¿quién más tiene revisión de intervenciones, de alternativas de intervención? Pues si nadie va a hablar, pues yo puedo compartir el mío. Dale, Eliana. Bueno, yo busqué 2 programas, pero en Scopus, pero la verdad, pues no fueron como estructurados como quería encontrarlos. Pero bueno, voy a comentarles un poquito. Uno era el programa Skill, que es enfocado en habilidades sociales. Entonces, pues este dura 10 sesiones y tiene una duración de 90 minutos. Lo que básicamente trata de hacer es, pues como implementar estrategias para la adquisición y todo lo que tiene que ver el dominio o la generalización de las habilidades de la interacción social. Y pues trata de utilizar pues las instrucciones, el modelado y también le deja tarea a los padres donde revisan pues las sesiones como tal. Y digamos que esto se basa en los siguientes aspectos. En todo lo que tiene que ver con la motivación social, pues que digamos tiene que ver con los intereses y con ayudas visuales o con el uso de actividades pues que más le gusten al niño, porque obviamente no solamente con los autistas, sino que con cualquier niño o persona pues hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Lo otro tiene que ver con el aprendizaje experimental, que pues está enfocado con lo de aprender haciendo, es decir, con todo lo didáctico y que sea en un ambiente natural. Sobre todo los 2 programas que busqué hacían énfasis en ello, en que era como en la casa o en el centro del lugar donde siempre permanecía el niño, pues también para fortalecer pues la relación entre los padres y él. Y también hablaba pues de lo del modelado,
pues que siempre tienen en cuenta como a los pares para ayudar en ello. Y lo del aprendizaje visual basado en videos. Decía que era muy bueno pues para todo esto del modelado y que era muy efectivo pues para la enseñanza de las habilidades sociales. Y el otro que encontré, que me pareció muy chévere, pero por más de que traté de buscarlo, no lo encontré. Pues se basaba básicamente en niños pues de 36 meses y se llama Metajuego. Y también era centrado pues en el ambiente natural del niño. Y eso tiene una duración de 6 meses y pues obviamente las visitas son domiciliarias. Y lo que se trata de hacer es desarrollar el pensamiento metarepresentacional. Entonces ellos lo que dicen es que las actividades fueron diseñadas primero para reenfocar el interés y la atención hacia las personas y los objetos que están lejos de ellos y pues no solamente las personas, sino objetos. Y lo otro tiene que ver con aumentar el enfoque espérate, profe, que es que no veo bien, aumentar el enfoque en todos versus partes, pues tiene que ver con lo de los juegos y digamos, cómo captar la atención del niño y todo lo que tiene que ver con la imaginación y aumentar como las preferencias o el deseo en cuanto a las novedades y a todo lo que tiene que ver con el cambio. O sea, a mí me parece que suena chévere, pero el problema es que no, o sea, no explican bien. ¿Cómo se hace? Sí, Claro. De todas formas, digamos que algo que a mí me alegró mucho encontrar, digamos, a lo largo de las revisiones es el hecho de la insistencia sobre el desarrollo del pensamiento simbólico, de esa función simbólica. Es decir, la imaginación, el hecho de hacer que las cosas pueden ser de otra forma, digamos que es beneficioso para el niño y que eso se desarrolla en el juego simbólico de roles. Entonces, uno podría pensar que jugar, pero jugar casi que con una intencionalidad de desarrollar pensamiento simbólico, pues implica entonces pensar muy similar a los métodos, digamos, Montessori de pedagogía. ¿En términos de qué? De que en el juego el niño no se da cuenta que se está trabajando su pensamiento, sino que el niño lo percibe como casi que casi que un juego. Y por lo tanto, entonces, todas las limitaciones o restricciones de, por ejemplo, nosotros decirle, vamos a hacer una tarea, ya todas esas defensas pues empiezan a quitarse porque nosotros no usamos el concepto de tarea. Vamos a pintar esto, vamos a cocinar esto, vamos a recoger esto, vamos a... Y en función, digamos, de estas actividades, nosotros podemos trabajar. Entonces, de los aprendizajes de, por ejemplo, yo tampoco había escuchado acerca del metajuego, ¿vale? Me parece, digamos, interesante de poderlo identificar. Los demás, o sea, asumo que ni Jaime, ni Mayra, ni Daily, ni Adriana, que son las personas que en este momento pues, no han hablado, no han participado, es porque no consultaron absolutamente nada respecto a intervenciones en autismo, ¿sí? O sea, Profe, ok. qué pena, es que no estaba, me fui un momentico. Profe, lo que yo miré fue una comparación de unas evaluaciones que hacían, espera, profe, un momentico. Vale. Em, entonces, pues, no sé si, pues me pareció como muy importante. Entonces, pues se trata de un programa, estaban evaluando la efectividad del programa de formación de padres en niños con trastorno espectro autista. Como Ajá. veníamos hablando la vez pasada, digamos, de la intervención de los padres en este proceso de rehabilitación, pues ellos mencionaban que era muy importante que los padres, digamos, eran los que conocían el proceso de avance y de todo, digamos, del avance o del retroceso que puedan tener, digamos, Ujú. la rehabilitación. Entonces ellos pues hacían comparación con 3 pruebas, que era la de comportamiento del autismo, que se denomina ABC, Ujú. la CARS, que es la escala de calificación del autismo infantil, y el programa de desarrollo GESEL. Entonces, bueno, esto fue, digamos, como una efectividad que hacían, digamos, de un programa estadounidense en China. Entonces ellos decían que en muchas ocasiones pues hacía como, digamos,
mucha influencia del contexto en el que se realizaba, digamos, una evaluación pues, para un contexto, para aplicarlo, digamos, en el contexto. Cuando se llevó a China, pues también pensaban de pronto que iba a haber como, no sé, como un tipo de problema o digamos, situación que no pudiera, digamos, cumplir con el objetivo de poder, digamos, hacer la rehabilitación. Entonces, bueno, ellos decían que en los países desarrollados tenía que haber más o menos 40 horas de intervención a la semana o 25, y que pues en los países que están en vía de desarrollo o en desarrollo, pues digamos no tienen como la oportunidad de que los niños pues puedan estar en este constante rehabilitación, como ellos lo dicen. Entonces, pues que es importante que, por ejemplo, se implementen unas pruebas aptas para estos países. Pues dicen que, o sea, por el idioma no hubo problema porque ellos pues lo adaptaron. Entonces, sí, pues dicen que, bueno, los niños que fueron intervenidos fueron de 21 a 48 meses. Y pues aquí, por ejemplo, miraban la importancia bueno, primero les decían a los padres sobre la importancia del estudio y pues a los padres y a los niños, bueno, los niños eran súper pequeños. El grupo pues de formación, el grupo era para la formación de padres. Ellos primero hicieron esa intervención que duró pues 12 semanas y por ejemplo, las 8 semanas fueron sesiones grupales y otras 2 fueron intervenciones individuales, las cuales estaban direccionadas por pediatras conductistas, perdón, y terapeutas del habla, los cuales pues como que estaban interviniendo como más o menos en 10 sesiones, donde pues ellos miraban como por ejemplo la relación, cómo era la relación entre padre e hijo, cómo analizaban y resolvían por ejemplo comportamientos inadecuados y podían, por ejemplo, bueno, miran también las habilidades que iban como surgiendo y pues también como haciendo como la retroalimentación para que pues se fueran, digamos, como modificando. Y bueno, así rápidamente voy a explicar que la evaluación ABC tiene, bueno, los tres tipos de evaluación son para detectar problemas de conducta. Y bueno, una pues la ABC que tiene que ver pues, con percibir esos estímulos sensoriales, la relación, el uso del cuerpo y el objeto, el lenguaje, y la habilidad social y la autoayuda. El CARS pues aquí se mira de acuerdo, digamos, si es un autismo moderado o es un autismo leve. Entonces, digamos, a mayor de 36 puntuaciones es autismo severo y de 30 a 36 autismo leve o moderado. Y la GDS es, a ver, la GDS, bueno, que es la GESEL, esa es para evaluar el desarrollo y la capacidad intelectual del niño. Y pues me pareció muy importante porque dicen que, o sea, no tienen, digamos, como mucha diferencia, pero por ejemplo, al realizarla, digamos, a estos niños tan pequeños, pues pudieron como encontrar como que había una diferencia, digamos, o sea, muy leve, muy poca, en cuanto, por ejemplo, a los niños que lo registraron, digamos, a la evaluaón y que le hicieron el seguimiento a los niños que solamente, digamos, le hicieron la evaluación y ya. Entonces, sí, profe, eso fue, pero pues así una forma de intervención solita no encontré, no revisé. Vale, vale. O sea que Profe, la intervención ahí está como implícita, por decirlo así. Digamos que el hecho de que se haya dicho de que se utilizaba eh, intervenciones relacionadas con habilidades sociales, con el reconocimiento, casi que habilidades comunicativas, ese tipo de aspectos, pues son como el entrenamiento a padres para poder mejorar casi que esas mismas destrezas en últimos. Entonces, tienen como en común estas características sobre qué intervenir, digamos que encontramos ese común denominador. Lina, ¿estabas Sí, hablando? profe. sí, yo quisiera participar. Yo encontré, pues me centré más que nada continuando con lo que vimos en la clase anterior de la arte terapia.
encontré diversas, más que nada como intervenciones, no encontré como un nombre como tal, encontré muchos documentos. Lo que sí es que hay muchas asociaciones, como instituciones, encontré en España, encontré una en Estados Unidos que se llama Proyecto Milagro, del cual también se salió un musical con niños autistas que está en YouTube, por si lo quieren ver, es muy bonito. En México, Crea tu Mundo, encontré mucha documentación, pero como que todas las intervenciones tienen una estructura base de lo que es pues, la arteterapia. Entonces, un programa como tal se me hizo un poco difícil de encontrar, sin embargo, siempre son, las números de sesiones pues se basa dependiendo de la dificultad que se encuentre. Normalmente se habla de 6 sesiones, una a la semana, era lo que veía como en los documentos, como lo más común. Y básicamente pues hacen uso de todo tipo de arte, actividades de movimiento, pintura o el uso de plastilina es muy común, incluso del barro. Entonces me llamó la atención que en esta población se hace un cambio totalmente teórico, porque, o sea, uno utiliza el arte como para que la persona se comunique, pero con esos niños es muy común que se pierdan. Entonces hay que tener cuidado como, digamos, en las estrategias que se van a hacer uso para evitar esto, porque es muy fácil que ellos se pierdan y obviamente no comunicarlo, porque es una de las dificultades que encontramos. Entonces, es una, digamos que una premisa, o sea, un criterio que siempre vamos a encontrar en esa población para intervenir con arteterapia, es el hecho de una herramienta que sea más factible de moldear. Por eso es muy común encontrar con plastilina, con barro o con cosas que el niño mismo pueda construir para que digamos que la atención sea un poco más puesta en el momento. De esta forma vamos a ver cómo el niño crea el mundo literalmente, ya que si dibuja no va a tener, digamos, como la misma característica tridimensional, y más aún vamos a encontrar la frustración, de pronto por la perfección o la dificultad de poder moldear qué es lo que él quiere expresar. Entonces todas van direccionadas hacia las emociones y como la conclusión o el mensaje principal es que el niño entienda que sus acciones tienen consecuencias. Es decir, si yo cojo el barro o la plastilina o lo que sea y lo aprieto muy duro, se va a quebrar, se va a dañar. Y si esto lo pasamos en una persona, si yo le agarro el brazo muy duro, la persona va a reaccionar, pues no quebrándose, pero sí de pronto gritando o con el gesto que usted mencionaba de rabia, de disgusto. Entonces es una manera de que el niño vaya identificando cómo sus acciones pueden llegar a tener efectos negativos con relación a las emociones y la contención de la misma. También es muy frecuente encontrar, digamos, el arte mezclado, es decir, podemos pintar con un pincel común y corriente, pero se suele poner en los niños pinceles de goma, o sea, pinceles con otras características para intentar que ellos sean un poco más curiosos y caigan como en ese error, por así decirlo, para que ellos puedan empezar a frustrarse, como llevarlos a esa frustración e intentar mejorar esa manera de hacerle frente. Ok, ok. Creo que escuchándote pensaba también en que si nosotros al intervenir somos más directivos en autismo, o se necesita, digamos, ser muy directivos en autismo y esa combinación con materiales no directivos, o sea, muy maleables, muy volátiles, por decirlo así. Eh, Porque en última la representación simbólica pues, implica que nosotros podamos construir un mundo alternativo. Eh, el Lego, por ejemplo, o las figuras con imanes para construir, digamos, es la posibilidad que yo tengo de poder sacar dentro de mi mundo la imagen que tengo de algo que solo yo puedo contemplar, pero que el otro puede compartirlo a través de verlo en la representación. Entonces, me preguntaba yo si las intervenciones, por decirlo así, nos demandan a nosotros una combinación altamente directiva o más un poco directiva. Me preguntaba un poco eso. No sé ustedes qué opinan de eso. Yo pensaría que por lo menos sería un poco más directiva, como le digo, en este tipo de población, porque tenía un concepto del arte en general para hacerlo en terapia un poco distinto.
Y además de esto, también, ay, se me fue la paloma. De lo que decías ahorita de que se perdían un poco si no se direccionaba o se estructuraba la acción. Los compañeros que de pronto no han hablado, pues me gustaría que en la próxima sesión puedan hacerlo. Sí, sí, claro. Vale, me gusta escucharlos a todos. Yo sé Profe, que nos va a cerrar esto. Dime. yo tenía la misma Lina y pues respecto a tu pregunta, en el documento que yo leí, sí se necesita como de una directividad, pero como al principio, como